Muy buenas noches. A nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, damos la más cordial bienvenida a estudiantes, docentes, catedráticos universitarios que nos acompañan en esta noche. Hoy nos encontramos en el octavo encuentro de la propuesta Martes de Naturaleza, un proyecto impulsado por nuestra sección de Ciencias Naturales. El tema que nos convoca en esta noche es el monitoreo del clima del Valle de Loja mediante radares. Este tema será abordado con el acompañamiento del doctor Franz Leonardo Pucha. Es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Loja, estudiante de doctorado por la Universidad de Phillips. Dentro de su experiencia consta como responsable del Laboratorio de Climatología en la Universidad Técnica Particular de Loja, técnico en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en difusión y consolidación del programa Sociobosque del Ministerio del Ambiente, técnico en Sistemas de Información Geográfica, técnico de la Oficina Técnica de Loja del Ministerio del Ambiente y asistente de investigación en la Fundación Alemana para la Investigación. Le damos la más cordial bienvenida y los dejamos con el catedrático universitario. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la introducción. En sí, vamos a conversar sobre el trabajo que estamos haciendo como Observatorio de Clima de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esto vamos a tomarlo como un caso de estudio, sería el Valle de Loja, puesto que nosotros tenemos una red de estaciones meteorológicas. Entonces vamos a iniciar. Antes de empezar, también quisiera que tengamos claros ciertas conceptualizaciones acerca de lo que es el clima. Normalmente confundimos bastante lo que son esos términos, sea el clima o el tiempo. En general, por ejemplo, acá en el clima, para definir el clima necesitamos al menos unos 30 años, que sería un conjunto de variables meteorológicas que definen un lugar específico. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, entre comillas, en Loja hace frío, pero sabemos todos que este lugar, esta región, está a lo largo del tiempo determinado por características específicas. Si nos vamos por ejemplo, a la región de la costa, vamos a relacionarlo ya con el calor, con el aumento de la temperatura. Entonces, en base a esto, a todas estas condiciones que a lo largo del tiempo nos refleja las variables meteorológicas, definimos el clima. Normalmente tenemos para 30 años, por ejemplo, acá tenemos un mapa de las regiones climáticas, es elaborado por el INAMI, por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, y podemos ver acá diferentes climas. Entonces, para resumirlo, digamos, cuando usamos la palabra clima, nos referimos a un periodo largo, un periodo que podemos identificarlo, relacionarlo directamente. Por ejemplo, este es un clima, por decir, si vamos a las 3 regiones del Ecuador, la región costa vamos a relacionarla con el calor, tal vez la sierra un poquito de frío, y la región amazónica vamos a relacionarla, sería con la humedad y con la temperatura elevada en comparación para el resto de las regiones. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? A diferencia del clima, el tiempo es justamente lo que sentimos en este momento. Por ejemplo, en la mañana acá, cuando nos despertamos, creo que todos sentíamos, al menos, bueno, al pasar de las horas, alrededor de las 10 a 12, sentíamos calor, estaba el sol intenso. Entonces, esas variables meteorológicas que están justo en ese momento, eso es el tiempo atmosférico. En la tarde tuvimos ya un poco de lluvia en algunas partes de la ciudad. Entonces, eso es justamente, digamos, el tiempo, lo que pasa en ese instante. Por ejemplo, acá en la imagen podemos decir, si caracterizamos la ciudad de Loja, no podemos, por ejemplo, caracterizarla por la imagen que está ahí, porque ahí, bueno, tenemos también, por ejemplo, ahí un rayo. Entonces no podemos decir que todo el tiempo existen, por ejemplo, rayos, o que todo el tiempo pasa nublado.
Entonces, lo que pasa en un momento específico, eso es el tiempo atmosférico. Y para esto, bueno, les vamos a comentar cómo monitoreamos el clima. La UTPL, a partir del 2011, empezó con ciertos proyectos para, sobre todo, relacionados a cambio climático. Entonces, uno de los mayores problemas que contamos siempre cuando vamos a hacer cualquier proyecto es la falta de datos, es la falta de información. Si no tenemos información, no podemos tomar decisiones. Entonces iniciamos con esos proyectos, con la instalación de estaciones meteorológicas en diferentes puntos de la ciudad de Loja. Bueno, también tenemos instaladas en otros lugares, por ejemplo, en San Lucas, en San Pedro de la Bendita, en Zamora. Si regresamos, ya. Entonces, por ejemplo, empezamos con esta red para construir, para generar nuestros propios datos. Y lo que tenemos en pantalla es una estación meteorológica. Esas estaciones meteorológicas generalmente, bueno, estas son automáticas, toman diferentes variables. Entre las principales tenemos la temperatura, la precipitación, que son dos de las variables más solicitadas o con las que más se genera estudios o investigación. También tenemos información de la radiación solar, del viento. En el viento tenemos la dirección y velocidad del viento. Y a partir de esas variables principales podemos generar otras variables secundarias. Por ejemplo, en este caso la evapotranspiración. También olvidé mencionarles. Si ponemos, digamos, toda la pantalla, por favor. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver el anemómetro, que nos sirve para... Es esa veleta que está dando vueltas, que nos sirve para dar, obtener las mediciones tanto en la dirección y velocidad del viento. El siguiente que vemos, bueno, no se lo nota claramente, es el pluviómetro, que es uno de los instrumentos, hasta ahora el más preciso para poder colectar los datos de lluvia, que sería, digamos, la precipitación. Adicionalmente, también hemos trabajado con radares meteorológicos que nos permiten tener una mayor precisión. Sería como poner uno de estos aparatos o un pluviómetro en cada cuadra, porque manejábamos normalmente una resolución de 100 metros. Entonces, eso nos permite tener una mayor precisión, una mayor calidad en los datos. Y el que está en la parte inferior, en la parte que se muestra en blanco, es el termómetro, y también que nos permite colectar los datos de humedad relativa. Ya, entonces, antes de continuar con este análisis general o un pequeño análisis del clima en la ciudad de Loja, también es importante que comprendamos, por ejemplo, qué es 1 milímetro de precipitación. Para temperatura va a ser un poco más sencillo, porque si a ustedes les digo o decimos estamos a una temperatura de unos 20 grados, ustedes lo pueden asociar fácilmente. Si decimos estamos a una temperatura de 10 grados o si estamos a 0 grados, lo vamos a asociar con mayor facilidad, porque tal vez desde pequeños hemos aprendido a correlacionar, a ver cómo damos la temperatura en valores. Si hacemos una escala cuantitativa, podemos asumirla, digamos, con la sensación térmica que tenemos. O si les digo 30 grados, la mayor parte va a decir está haciendo calor. Si les decimos 10 grados, está haciendo frío. Entonces, con respecto a la precipitación, 1 milímetro de precipitación equivale como si tomáramos un litro de agua y lo colocamos en 1 metro cuadrado. Eso sería. Entonces, por ejemplo, cuando en las noticias se suele escuchar hubo una precipitación de 10 milímetros, entonces relacionemos, son 10 milímetros. O más sencillo, pongámonos sobre 1 metro cuadrado y imaginemos que alguien nos lanza 1 litro. Entonces, por eso decimos, con 1 milímetro tal vez nos puede mojar por completo, podemos decir cierta parte, pero si ya nos lanzan unos 10 litros, vamos a quedar empapados. Entonces, en eso es los milímetros de precipitación. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, acá les comparto unos datos generales. Bueno, la ubicación, estamos acá ubicados al sur del Ecuador, en medio de
cordillera oriental y la occidental de los Andes. Y creo que, bueno, todos nos podemos ubicar dónde estamos, justo acá. La siguiente, por favor. Acá les comparto ciertas características generales que nos dan, digamos, en este caso, el clima de Loja. Normalmente estamos a una altitud de 2.060 metros sobre el nivel del mar. Aquí, con respecto a la altitud, también cabe señalar, mientras vamos ganando altitud, va descendiendo la temperatura, más o menos en un gradiente de 0.6 grados por cada 100 metros. Es decir, si subimos 100 metros más, vamos a perder más o menos 0.6 grados de temperatura. Y esto está más bien relacionado, dado que si estamos sobre el nivel del mar, por la cantidad, por la densidad o por el peso de los gases atmosféricos que tenemos presentes, estos son más pesados, entonces tienden a ir a la parte más baja. Entonces, cuando vamos ganando altitud, vamos perdiendo esta cantidad de gases atmosféricos, entre los cuales es el oxígeno. Entonces, los gases atmosféricos, estos son buenos para atrapar calor. Entonces, por eso cuando estamos a nivel cero, bajo cero, toda la radiación solar que ingresa, estos gases los atrapan el calor y lo mantienen. Por eso tenemos una sensación térmica, digamos, en nuestro cuerpo podemos sentir más calor. Pero como cuando vamos ganando altitud, estos gases se van disminuyendo. Entonces, no sé si, especialmente cuando hay eventos deportivos, especialmente de fútbol, digamos, los equipos que juegan en las partes bajas suelen quejarse que cuando van a los lugares bien altos, por ejemplo Quito o en Bolivia, que no pueden tal vez rendir de la misma manera porque sus cuerpos no están adaptados a esa cantidad de oxígeno. Entonces, para resumirlo, aumenta la altitud, disminuye la temperatura, disminuyen los gases atmosféricos. En cuanto a la temperatura media, nosotros estamos a una temperatura media, digamos, Loja, alrededor de 16 grados centígrados. Y normalmente podemos decir, bueno, que es frío, entre comillas, porque si comparamos con otros lugares, diferentes latitudes, por ejemplo, especialmente los lugares que son estacionales, por ejemplo, sería el norte, de Europa, Estados Unidos, la parte norte de Asia o al otro extremo en el sur, experimentan temperaturas bajo cero, y 16 grados normalmente lo tendrían como una zona de transición entre la primavera y el ingreso del verano. Entonces podemos decir estamos en un clima templado. Entonces no sería muy justificable que digamos Loja es frío, porque a nivel a escalas globales es templado. El clima ecuatorial, pues en Loja tenemos un mesotérmico semihúmedo a húmedo, y aquí también debemos destacar, por ejemplo, de acuerdo a las determinadas investigaciones, especialmente de Rollenbeck, Fries, determinan 3 temporadas. Por ejemplo, tenemos la temporada lluviosa, que va de diciembre a mayo, una temporada fría, que la tenemos de junio a agosto, y una temporada seca de septiembre a noviembre. Y aquí cabe señalar, aunque esto desde que estoy acá en la universidad, normalmente he escuchado que solemos decir, especialmente en julio saben decir, empezando digamos final de mayo, junio, suele variar, pero el punto más frío, cuando tenemos la temperatura más baja, es en el mes de julio. Entonces normalmente nos solemos quejar, decimos está demasiado frío, no se soporta el frío, pero de acuerdo al monitoreo que tenemos, estamos sobre los niveles normales. Y la temporada más caliente, podemos decir, se enfoca en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, acá, antes de explicarles por qué hace un poco más de calor en noviembre, por ejemplo, en junio, julio, tenemos en la parte norte el verano, es decir, si tomamos la Tierra, el Sol está más enfocado en la parte norte. Entonces,
por el ángulo ingresa a nuestra parte, bueno, estamos en la parte central, pero un poco más al sur, alrededor de unos 3 grados, entonces ingresa menos radiación solar. Entonces, esa es la razón por la que sentimos más frío justamente en julio. Y en noviembre va a ser lo contrario, viceversa. Ya. Entonces, acá yo les he puesto un mapa donde se encuentran las estaciones meteorológicas que tenemos. Por ejemplo, acá separamos la estación de la Argelia, que esa es del INAMI. El resto de estaciones son nuestras. Entonces podemos ver una red más o menos que puede abarcar todo el Valle de Loja. Aunque no tenemos estaciones directamente, digamos, por ejemplo, en la ciudad. ¿Y por qué no tenemos eso? Porque ese ya sería otro tema, es otra historia, porque la temperatura a nivel urbano es diferente. Está influenciada por otros aspectos, por ejemplo, por los techos de las casas, por el pavimento, por la altura de los edificios. Entonces eso modifica, digamos, por ejemplo, el clima local digamos, por ejemplo, en la zona urbana. Entonces nosotros lo que más medimos es en la parte exterior, que sería la temperatura ambiental, y es en la cual se puede hacer registros a lo largo de la historia, y en la cual con nuestros estudios podemos tomar decisiones. Entonces acá, bueno, le cambiamos el panorama, y para enfocarnos acá en el clima de Loja, hemos creído conveniente hacerlo, digamos, para que sea algo más entendible para todo el público en general, hacerlo por las parroquias que están en la ciudad de Loja, cómo se divide. Entonces podemos ver cómo están distribuidas las estaciones y cada parroquia, digamos, cómo tiene su influencia. ¿Y cómo hacemos con estos datos? Normalmente, por ejemplo, si podemos ver, por ejemplo, en el centro de la ciudad no tenemos ninguna estación meteorológica, pero alrededor los puntos en rojo son estaciones meteorológicas que sí tenemos. Si nosotros queremos saber un valor central, nosotros usamos técnicas de interpolación o técnicas geoestadísticas, que esto nos permite, a través de valores conocidos, conocer puntos desconocidos. Esos, bueno, son técnicas de, por ejemplo, interpolación, son Kriging y DW, que más bien usan los datos y con tendencias de los valores de los vecinos. Entonces, hay una ley, bueno, de la geografía que nos dice, mientras todo lo que esté más cercano está más relacionado, y todo lo que está más alejado no está relacionado entre sí. Entonces, por eso nosotros podemos inducir fácilmente, suponiendo, por ejemplo, en la parte inferior tenemos 2 estaciones. Tenemos una estación que dice técnico, que es en la finca del colegio técnico, y otra que dice ventanas. Si, por ejemplo, en la estación técnico tenemos una temperatura, voy a dar datos arbitrarios que no son nada reales, sino simplemente para hacer más sencillo la comprensión. Si tenemos en ventanas un valor de 10 y en técnico un valor de 20, si queremos saber el valor intermedio, automáticamente vamos a hacer un promedio y decimos 15. Entonces sería porque estamos induciendo esos valores a partir de sus vecinos. Pero eso tal vez entre 2 puntos cercanos es algo muy sencillo, pero cuando tenemos ya más estaciones ya necesitamos técnicas geoestadísticas que nos permitan realizar este análisis. Entonces vamos a seguir a la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver acá cómo es la temperatura en Loja, en el Valle de Loja. En este lo he recortado más bien a la parte urbana. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, en la parte inferior, donde hay una escala de temperatura, donde en el color verde está 12, significa los lugares más fríos, y en 17 los lugares más calientes. Si regresamos al contexto general, a la imagen general, por favor, entonces podemos ver que más bien al norte es donde tenemos la temperatura más alta. Y al sur tenemos un poco la temperatura más fría. Y esto también, nosotros también sí hemos estado analizando a qué se debe. En general, por ejemplo, en la parte sur, cerca de la Argelia, estamos, por términos de altitud de elevación, la elevación es más alta.
estamos cerca de los 2.200, y en la parte, por ejemplo, por el colegio militar, estamos cerca de los 2.050, algo así. Entonces estamos disminuyendo la temperatura, por lo que les había mencionado en la conceptualización. Entonces aquí también usamos un gradiente altitudinal. Entonces sí regresamos a la vista general. Entonces podemos decir, los que viven en la parte norte sienten menos frío, y los que viven en la parte sur sienten más frío. Pero, como les dije, entre comillas, porque en general es un clima templado. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ahí les he puesto valores promedios de la temperatura por parroquias. Entonces podemos ver en la parroquia, acá, bueno, estamos al sur, en la parroquia Sucre, al suroeste, es donde está la temperatura más baja. Está la temperatura más baja en la parroquia Sucre, en la parroquia Punzara. Son los lugares más fríos, y normalmente, no sé, personas que vivan tal vez por Las Peñas, por época, pueden decir que hace bastante frío. Si comparamos con la parte norte, por ejemplo, Sauces Norte, Las Pitas, Amable María, son lugares un poco más abrigados. Inclusive, por ejemplo, en Carigán, en la parte norte de Carigán, bueno, he tenido la oportunidad de ver que hay cultivos de yuca, y esta es una especie que necesita calor. Entonces, así es como estamos dividiendo la ciudad de Loja en las parroquias. Ustedes pueden ubicarse mentalmente en qué lugar viven, y pueden decir si es cierto o es mentira, si sobre todo se han movido durante por toda la ciudad. Entonces vamos a avanzar con lo siguiente, que sería la precipitación. Entonces vamos a ver la precipitación. La precipitación en general está definida por la cantidad de en general, por ejemplo, si analizamos el tema de la lluvia en la parte sur, la mayor parte de la lluvia está influenciada por la región amazónica. Pero también tenemos otra parte que está influenciada por la zona del Pacífico. Es decir, normalmente creo que todos tenemos una idea general de cómo funciona el ciclo del agua. Todo por la radiación solar. Se evapora el agua, especialmente de los mares. Se condensa, forma las nubes, y dependiendo también acá de otras variables, especialmente el viento, por todas estas corrientes va a caer el agua en algún lado. Cuando cae el agua, eso se llama precipitación. La precipitación puede venir como lluvia, como nieve o como granizo. En nuestro caso, solamente experimentamos lluvia, y una que otra vez al año tal vez granizo. Más bien en las partes cercanas al polo norte y al polo sur experimentan lo que es la nieve. Entonces, igual acá, por ejemplo, he puesto una escala de precipitación. En amarillo está lo más bajo, que es más o menos 700 milímetros. Entonces, imagínense, si están en 1 metro cuadrado y en un año les cae 700 milímetros, eso es lo que experimentamos en nuestra ciudad. Y en la parte más alta está alrededor de los 1.000 milímetros. Y si regresamos a la vista general, podemos ver igualmente en la parte sur, tenemos los lugares donde hay mayor precipitación. Y eso también está relacionado porque, bueno, en la parte sur tenemos el Parque Nacional Podocarpus, la orografía, las elevaciones están un poco más altas, y normalmente cuando se transporta la humedad, digámoslo como las nubes, esas tienden a ser atrapadas, o las montañas funcionan como barreras que nos permiten, por ejemplo, atraparla. Entonces en estos lados se precipita más. Entonces en las partes altas, en la Estación Científica San Francisco, bueno, también tiene estaciones allá en las partes altas, y normalmente, por ejemplo, en el Podocarpus, en una estación que recuerdo que tenían desde 2012 hasta 2016, experimentaron valores cerca a los 2.500 milímetros anuales, y cuando nomás acá en la ciudad estamos alrededor de los 950 milímetros. Entonces, ustedes pueden ver en la parte sur igualmente
como es la zona igualmente más fría, también es la zona donde más llueve. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Igualmente acá por parroquias, en la parte inferior del nombre de cada parroquia está los valores medios anuales de precipitación. Entonces podemos ver igual, por ejemplo, en Punzara y San Sebastián son las parroquias donde mayor lluvia hay. Y si nos vamos a la parte norte, al otro extremo, es donde tenemos menor precipitación. Pero en general, si comparamos con otras regiones, por ejemplo, en Zapotillo, nos vamos ya más a la parte occidental, normalmente suele llover unos 300 milímetros al año. Entonces, nosotros en cuanto a disponibilidad hídrica, tenemos ese recurso. El aprovechamiento, bueno, sería otra historia en la cual no voy a topar, pero en sí eso era lo que les quería mostrar en general de cómo, digamos, algo sencillo de lo que estamos haciendo. Igualmente con el resto de variables también hacemos análisis, también trabajamos, pero eso tal vez lo podemos mostrar en una próxima oportunidad. Si tienen alguna inquietud, no duden en realizarme. ¿Me puede ayudar, por favor, en la página web? Ya, eso también les quería indicar que la UTPL tenemos el Observatorio de Clima, y si ingresamos, vamos a la parte inferior, un poquito más, ya, ahí, justo ahí. Por ejemplo, acá nosotros tenemos los datos de las estaciones meteorológicas. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, si subimos solamente ahí y la dejamos estática, por favor. Donde dice selecciona el rango de fechas, ahí está, ahí pueden ustedes seleccionar, tenemos desde el 2011 en algunas estaciones meteorológicas, donde dice selecciona la estación meteorológica, ahí van a seleccionar las estaciones que ustedes deseen. Y esto, o sea, no lo hacemos, la idea de la universidad es servir a la colectividad, pero ponemos una limitante acá, es más por temas legales, una que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología es el único que está autorizado a proveer información meteorológica. Si nosotros podemos proveer, pero esa información no es oficial, y a veces más bien en temas legales, sobre todo en temas de construcción o edificaciones, suelen usar para determinados procesos legales. Entonces por eso no la ponemos, pero si usted desea la información, nosotros le podemos proveer. Bueno, hay que hacer un trámite, un oficio, y le damos la investigación siempre y cuando sea con fines educativos o de investigación. Bueno, entonces nuevamente muchísimas gracias por su atención y espero vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Franz Pucha por este importante acercamiento al tema que hemos abordado en esta noche, que es el monitoreo del clima del Valle de Loja mediante radares. Muchísimas gracias. Muchas gracias.